Hola geoexploradores y geoexploradoras, bienvenidas a los jueves de científicos y bueno, empezamos nuestro mes de marzo con unas pláticas muy interesantes. Ahorita les vamos a presentar a nuestra invitadísima de honor y antes queremos recordarles que por cuestiones de hackeo de nuestra página inicial que fue GeoExplora, ahora andamos en GeoExplora 2.0 en Facebook e Instagram. Ahí nos pueden ver. Generalmente ahí es donde nos deja hacer los en vivos, por eso tuvimos que cambiar a estas páginas. Y bueno, si están por acá, les ponemos que por favor nos pongan por ahí un like y nos sigan en estas nuevos canales que tenemos en GeoExplora. Y bueno, las pláticas de marzo van a estar muy interesantes porque justamente hablamos de trayectorias latinoamericanas, ¿sí? Hay paleontólogos y paleontólogas con una trayectoria increíble en Latinoamérica y tratamos de traerles como unos ejemplos que la verdad se van a quedar con la boca abierta. Y pues en este marco también de los chavos o las chavas que quieran ser paleontólogos, que pues vean a estas trayectorias como un ejemplo de cómo ser o cómo llegar al estudio de los organismos fósiles en sus diferentes países. Y bueno, tenemos acá pues personajes de diferentes lugares en Latinoamérica, Chile, Argentina, Brasil y México, justo para que conozcan estas historias de estos ya consagrados paleontólogos que pues poco a poquito fueron a hacer su historia de cómo estudiar a estos organismos del pasado e hicieron estas trayectorias tan importantes. Y bueno, antes de presentarles a nuestra invitada de honor, queremos invitarlos a los talleres de paleoarte que vamos a tener en el mes de marzo, que están dedicados a el modelado con plastilina, que sabemos que les gusta mucho, y vamos a hacer reptiles mesozoicos, dos reptiles voladores y dos reptiles marinos. Empezamos este sábado 9 de marzo con uno de nuestros favoritos, Dimorphodon, y después nos vamos el 16 de marzo con Tupandactylus. Ya el 23 empezamos con los reptiles marinos, modelaremos un mosasaurio, y el 30 de marzo un Ophthalmosaurus con nuestro querido paleontólogo y paleoartista José Luis Martínez Díaz. Así que no duden en venir si les gusta modelar con plastilina. Tenemos dos horarios, uno para niños de 11 a 1 y otro para adolescentes y adultos de 3 a 5. Si quieren venir, no duden en apuntarse acá en GeoExplora. Y para marzo vamos a tener dos salidas, dos expediciones. Una al volcán Xitle, este 24 de marzo, que está al sur de la Ciudad de México. Podemos ir a visitar un volcán extinto. Vamos, visitamos el cráter y nos metemos a los túneles de lava. La verdad es que la gente siempre sale bien impresionada de esta maravilla que tenemos aquí en la Ciudad de México y que pocas personas lo conocen. Así que si no han ido nunca a un volcán, esta es su oportunidad de conocerlo de la mano de dos científicos expertos. Y también el 30 de marzo ya nos quedan muy poquitos lugares, tres nada más. Expedición Edad de Hielo. Nos vamos a tres yacimientos fósiles de la Edad de Hielo aquí en el Valle de México. Dentro de ellos está el yacimiento más grande de Latinoamérica, que es en el AIFA, en el aeropuerto Felipe Ángeles. Vamos a ir a visitar el museo que se montó por ahí. Después nos vamos al Museo Paleontológico de Tocuila, en Texcoco, y finalmente terminamos en la estación del metro Talismán. Este recorrido también va guiado por dos paleontólogos expertos, así que no se lo pierdan, solo nos quedan tres lugares. Así que si quieren venir, no duden en apartar sus lugares. Y bueno, como les decía, este mes de marzo está dedicado a las trayectorias latinoamericanas para que conozcan a estos paleontólogos y paleontólogas que han decidido dedicar su vida al estudio de los organismos del pasado y pues aprender un poquito cómo le hicieron estos grandes personajes y cuál ha sido su carrera a través de los años. El día de hoy tenemos a la doctora Ana María Valenzuela Toro. Ella es del área científica de la Corporación de Investigación y Avance de la Paleontología e Historia Natural de Atacama. Bienvenida, Anita, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Oye, muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Estoy muy honrada por cuando me escribiste y muy feliz de compartir con todos los geo y las geoexploradoras. No, gracias a ti por aceptar la invitación.
y justo que queremos que la gente conozca estas trayectorias latinoamericanas y que sepan que hay gente que se está preparando en los diferentes países de Latinoamérica y que ya tiene un nivel súper bueno para estar a su vez haciendo escuela de otras personas que quieran estudiar paleontología. Y tratamos también de hacer estas pláticas de trayectorias latinoamericanas para que los chavos que a lo mejor nos ven en Chile, en Ecuador, en Perú, en México, sepan cómo ustedes le hicieron para llegar a estudiar los organismos del pasado y que ahora trabajen de paleontólogos, que uno diría, ay, ¿a poco de verdad existe un empleo así de necesito una paleontóloga con estas características? Pues sí, ¿no? Entonces, pues yo quisiera preguntarte, Anita, ¿tú cómo le hiciste en Chile cómo fue para ti esa onda de decir, creo que me quiero dedicar a estudiar a los organismos del pasado? ¿Y cómo le hiciste? Uf, es una tremenda pregunta, porque bueno, yo sé que en general para todas las personas en Latinoamérica, el tema de la educación profesionalizarse y avanzar en la carrera científica en general es súper difícil, porque hay muchas barreras, restricciones y podríamos hablar horas respecto a eso. Y en particular la paleontología es bien especial, porque al menos acá en Chile y sé que en varios países de Latinoamérica, de hecho en todos excepto en Argentina, no existe una carrera formal de paleontología en pregrado, es decir, cuando tú entras a la universidad, solamente creo que en Argentina existe esa carrera. Entonces, al menos para mí, yo entré a la paleontología o me conecté con la paleontología a través de la biología. Yo soy bióloga, estudié biología, soy licenciada en ciencias con mención en biología. Y una vez que ya estaba ahí en mi carrera tratando de ver, me gustaba mucho la ciencia, las ciencias biológicas. Y siempre tuve una fascinación y una curiosidad por entender un poco del pasado, pero a través de la biología. Y ya estando ahí en la universidad, yo estoy en la Universidad de Chile, empecé a tomar ciertos cursos que me llevaron a conocer el Museo de Historia Natural de Santiago y ahí fue donde conecté con una paleontóloga que después se transformó, una paleontóloga brasileña que después se transformó en mi tutora de magíster, donde me pude vincular con la paleontología y ahí pude empezar a explorar a explorar preguntas, tópicos, vincularme con el registro fósil, que en ese momento para mí era un poco exótico. O sea, obviamente tenía la noción de, no sé, de los fósiles, dinosaurios, entendía el concepto. Pero yo creo que el enamoramiento, ya esta fascinación más intensa, ya fue durante mi pregrado, durante la universidad y cuando empecé a investigar y empecé a aprender a preguntar. Cosas que yo sé que puede ser trivial para muchos, pero para mí no lo fue. Y ahí empecé a formarme más científicamente. Y luego, bueno, trabajé varios años, fui voluntaria del Museo de Historia Natural, digamos que, no sé, 8, 9 años, donde iba al museo simplemente por el hecho de estar ahí, conocer más fósiles, estudiarlos. Y nada, y ahí fue adentrándome un poquito y yo creo que una experiencia que fue súper importante, al menos para mí, fue haber participado, bueno, participé en varias excavaciones en el campo, pero una en particular fue muy importante que era con la excavación de un grupo gigante de ballenas, de 42 ballenas que estaban en un sitio muy cerca de donde vivo, de hecho en la misma ciudad donde estoy viviendo ahora. Entonces como es todo un loop, como que vi el loop de en pregrado empecé la paleontología aprendiendo de ballenas y excavando ballenas. Y ahora volví luego del doctorado, de haber vivido fuera, volví a la misma ciudad. Entonces fue a través de esa experiencia que tuve en terreno, acá en la ciudad de Caldera, en el norte de Chile, donde ahí tuve como la oportunidad así concreta y con manos a la obra de poder realmente encantarme con la paleontología y empezar a vislumbrar las distintas opciones, porque la paleontología tiene muchas ramas, uno la puede ver tiene muchas dimensiones. Entonces ahí fue cuando realmente me conecté con la investigación desde cero hasta llegar al proceso final de la publicación y seguir avanzando, aplicar preguntas a distintos grupos.
como hacer un cuestionamiento más profundo. Y nada, yo soy muy agradecida de esa experiencia y de todas las personas que estuvieron en ese momento. Y ahí conocí también a otras personas que fueron después muy importantes en mi carrera, que después se transformaron en mis mentores y que hasta el día de hoy, 10 años después, nos hemos convertido en amigos y ha sido súper, súper, ha sido un viaje bien, bien lindo, con altos y bajos, por supuesto, que la ciencia es así, pero ha sido bien interesante y muy gratificante. Pero bueno, para ir concreta a la pregunta, claro, yo me vinculé a través de la biología, participé en algunos trabajos de campo y ya luego hice mi magíster en ciencias biológicas, donde ahí sí ya me interioricé más en paleontología, estudié focas fósiles. Y luego también tuve un tiempo y estuve vinculada con el aspecto más profesional de la paleontología, como trabajando en impacto ambiental, que es como ya esa rama que quizás podemos hablar un poquito más, que no está 100% ligada a la investigación. Y luego ya me fui al doctorado, lo hice en la Universidad de California en Santa Cruz, en Estados Unidos, donde también pude no solo vincularme, o sea, estudiar lo fósil, y estudié paleoecología, pero también aprendí mucho de la ecología, porque yo al menos tengo una mirada de que obviamente cuando estamos estudiando los fósiles, estamos estudiando organismos que vivieron en el pasado. Y bueno, yo estudio mamíferos marinos fósiles, entonces considero que la clave o una... digamos que sí, la clave para poder entender estos organismos del pasado es entender a los organismos del presente. Entonces, en el doctorado hice esa vuelta y donde pude explorar animales del pasado utilizando algunas herramientas de la biogeoquímica, morfología también, etcétera, y también lo apliqué a lo moderno. Entonces, ahí hacer esos paralelos y entender cómo la vida y cómo las interacciones ecológicas, cómo un organismo eh, se realiza, comillas, es algo que ocurre hoy, pero que también hubiese ocurrido en el pasado. Entonces, hacer todas esas, poder testear hipótesis, y eso es un poco lo que hice, y ahora de vuelta he estado ahí un poco tratando de aplicar lo aprendido acá en Chile nuevamente. Wow, qué maravilla. Y esa onda de que saltaste al extranjero. Al final dijiste, bueno, tengo que ir a hacer un doctorado al extranjero, prepararme. Y luego, ¿cómo regresaste a Chile? Que poca gente puede hacer eso. Aquí en México se le llama eso fuga de cerebros, no sé cómo se llama, está igual en Latinoamérica, pero hubo mucho esta onda de hay becas para que se vayan. Y se fueron muchas personas muy brillantes. Y cuando quisieron regresar a México, no habían los puestos, no habían plazas en las universidades y quedaron afuera, o sea, se quedaron en Suiza, en Alemania, en Europa, en Estados Unidos, y no hubo chance de regresar para muchos de ellos. Pero tú fuiste de las que pudieron regresar a su país a aterrizar lo que había aprendido en otros lugares. Sí, de hecho ese es un gran tema, es súper, súper complejo. Mira, acá en Chile existe un sistema de becas para estudiar en el extranjero posgrado, tanto de magíster como de doctorado. Este sistema de beca yo encuentro que es increíble, somos muy privilegiados, y una de las, que puede ser para bien o para mal, es que una de las condiciones es que tú tienes que volver a tu país, o sea, es decir, tienes que volver a Chile una vez culminado tu grado, ya sea el magíster, el doctorado, incluso hay becas de postdoc que también te después tienes que volver. Entonces, como decía, eso tiene de dulce y de gras, porque como tú muy bien decías, existe mucha dificultad para reinsertarse en el país. No existe, bueno, la ciencia en Latinoamérica, y bueno, voy a hablar de mi país, obviamente es brillante, pero también hay mucha precariedad laboral, digámoslo, que es muy pocas plazas. Entonces, ahí he conocido y bueno, yo tuve la fortuna de poder involucrarme en el área más, digamos, profesional con esto de la evaluación ambiental. Entonces, ahí pude insertarme mejor y pude estar un tiempo. Pero hay muchas personas que después retornan del doctorado, del magíster y están sin trabajo, realmente es complejo. Entonces, bueno, con esa condición yo volví a Chile, pero no encontraba plazas de investigación.
Y de hecho me sucedió que yo empecé a postular a postdoc y quedé en 2 postdoctorados, afuera, en el extranjero. Porque acá en Chile no, no logré concretar alguna posición que fuera de mi agrado, que se alineara con mis intereses. Eh, entonces yo me iba a ir a Alabama o me iba a ir a San Diego a hacer, y de hecho ya tenía todo, vamos y qué sé yo. Y estaba ahí como viendo la situación de la visa para ver, decidir a uno u otro lugar y ver un poquito la logística, porque cambiarse de país no es fácil. Y justo me llegó, me enteré de esta posición y me enteré un poquito más y fue como un regalo. De hecho, me siento muy privilegiada y agradecida de que hayan confiado en mi profesionalismo y me ofrecieron, mira, ¿qué tal? Mira, estamos con este proyecto. eh, ¿Qué te parece? Y bueno, con mi esposo lo pensamos y fue como, vamos. Porque igualmente, o sea, hacer ciencia en otros países, bueno, hablo solo de Estados Unidos, que esa es mi experiencia, es fascinante. Tienes igual acceso a otros recursos que es posible que acá no existan o que no haya, no sean más difíciles. Es lindo, bien, y te da acceso a otras cosas, a ir a otros lugares, qué sé yo. Pero siento que tengo mucho más que aportar acá que fuera, ¿ya? Por diversas razones, porque igual, bueno, creo que hay más precariedad en ciertos aspectos que uno, y creo que pudiese avanzar en ciertas cosas. Y ahí nos vinimos, entonces creo que fui tremendamente afortunada para para realmente poder retribuir al país un poco de lo que, los recursos económicos que invirtieron en mi formación, porque eso es lo que son las becas en el fondo. O sea, es como yo lo veo, quizás probablemente otras personas lo ven distinto, pero ha sido, sí, volviendo a a tu pregunta, es difícil volver y hay mucha fuga de cerebros, si lo queremos llamar así, y es lamentable, porque evidentemente que esto escapa, la estructura y el poder cambiarlo escapa a las personas que Ujú. se están formando, pero sí creo que ahí se puede hacer harto trabajo multinivel para que esto no siga ocurriendo. De hecho, yo te conocí, no por tu trabajo en mamíferos, marinos fósiles, porque no es a lo que yo me dedico, eso llegó como secundariamente, pero yo te conocí a ti porque sacaste un paper súper interesante con otra colega, creo que era argentina, Sí. sobre como que esta desventaja que tenemos muchas veces como paleontólogos latinoamericanos, y que cuando yo lo leí dije, sí, check, 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 o sea, todo, ¿no? El lenguaje, que no te puedes comunicar, que todo es en inglés y yo dije, wow, hasta que alguien nos representa con una voz en un artículo, y me gustó muchísimo ese artículo, y creo que también de ahí tuviste un foco muy fuerte en Estados Unidos. Platícanos Sí, cómo te fue con eso. sí, de hecho quiero reconocer a Mariana Viclino, mi colega y también amiga. Ella es paleontóloga argentina, especialista en cetáceos fósiles. Ujú. Claro, de hecho, bueno, para poner en contexto, nosotros escribimos una columna en Nature hace unos par de años, 3 años, creo, y que fue bastante catártica porque se trataba, como tú bien dices, acerca de las dificultades y los desafíos que constantemente científicos y científicas latinoamericanos viven en el mundo académico, la investigación, en el día a día. Y la Ujú. generación de esa columna fue bien interesante porque, bueno, estábamos los dos coorganizando una mesa redonda de discusión en un congreso que en ese tiempo, tiempos pandémicos, entonces era todo online, entonces eso facilitó algunas cosas de comunicación sobre todo. Y empezamos a discutir y así como, hoy sí, mira, pucha, me pasa esto, me pasa lo otro. Y empezamos a notar que habían muchas cosas comunes, que cosas que yo pensaba que me pasaban solamente a mí, le pasaban también a Mariana, le pasaban como que eran algo, pero sí, el tema de las visas, o el tema de las revisiones de los papers, a mí también me llegan comentarios un poco hostiles de repente. Entonces era como, no soy solo yo, aparentemente somos un grupo Ujú. completo.
Y ahí empezamos a desarrollar esta idea, empezamos a escribir y bueno, finalmente se creó esta columna que apareció y que fue bastante, yo diría, fue inesperado el éxito que tuvo, el éxito en sentido de cómo fue comentada y recibida. Porque al menos para mí yo pensé que iba a recibir mucho, o sea, no críticas, pero sí iba como quizá, ay, como que le están exagerando. Pero realmente no, la recepción fue transversalmente muy buena. Hubo muchas personas que nos escribían por correos o mensajes por ahí y que, no, y que se sentían muy representados y representadas. Claro. Para eso, para nosotras, para Mariana y para mí fue súper importante. Fue un poco visibilizar lo que se mantiene invisible y de lo que no muchos quieren hablar, porque igual es un poco incómodo, porque tú te expones a esto, o sea, expones un poquito de tu propia, eh, digamos, vida como más personal y tu Ujú. percepción respecto a las cosas, entonces te hace un poquito más vulnerable. Pero siento que es importante hacer eso. Creo que si cada uno desarrolla a través de su investigación ciertas plataformas y logra tener cierta visibilidad, creo que es importante utilizarla y utilizarla para bien. Entonces creo que eso fue bueno, costó, fue difícil escribirla. Eh, escribir es difícil, es un proceso, pero fue bueno y claro, y ahí recibimos harta atención bueno, de personas independientes y también harta felicitaciones, pero también hartas preguntas de cómo seguimos avanzando y bueno, en eso estamos. Actualmente Mariana y yo, y bueno, con otra colega también latinoamericana, estamos trabajando en un artículo acerca de colonialismo científico, acerca de sesgos de género, que es igual un tema bien importante, en la paleontología latinoamericana, y para eso nos enfocamos en estudio de fósiles de mamíferos marinos, pero nos dimos cuenta que todavía existe colonialismo científico, Uf. que todavía existe sesgo de género, Ujú. del lugar de origen, y bueno, estamos ahí trabajando, terminando ya eso, pero yo creo que va a ser, esperamos que tenga una buena recepción de parte Claro. de las personas y que ayude a Mm. construir, más que generar controversia, nuestra Claro. intención siempre con la columna Platicarlo, también. discutirlo. Exacto. Exacto, hacerlo visible, porque para muchas personas, aunque tengan buena o mala, o sea, no siempre la mala intención es lo que guía esto, es como la estructura del sesgo, pero sí es un poco o la ignorancia, porque Ujú. no lo ven, o segundo, esta cosa de, es mejor, es incómodo, es una verdad incómoda, no la voy a ver. Entonces creo que es importante visibilizarla, ya, y a partir de eso construir. Oye, y es bien interesante esto que dices de género y estamos a un día de celebrar el Día de la Mujer. Si llegara una mamá y te dijera, mi hija de 6 años quiere estudiar paleontología, yo no estoy muy segura de dejarle hacer su sueño realidad. ¿Tú qué le dirías? O sea, ¿cuáles serían tus opiniones respecto a ser paleontóloga en estos días en Chile, México, Brasil, Latinoamérica? Uf, qué difícil. Mi respuesta visceral sería, dale. O sea, creo que no existe un límite, y menos para las niñas de hoy, porque creo que el ímpetu que tienen realmente se come el mundo. Yo he visto chicas así que realmente desde muy pequeñas saben y exigen y piden, y me encuentro maravilloso el empoderamiento que ocurre en algunas, en algunas niñas, digamos, porque tampoco quiero generalizar. Pero mi segunda, ya después procesando un poco un tema complejo, porque casos de abuso, acoso, discriminación Ujú. existen en Claro. en todas las disciplinas de la ciencia, no solo en paleontología. Pero sí la paleontología tiene algo especial y que genera algunos puntos de vulneración o expone algunos puntos más complejos, que es como, por ejemplo, ir al terreno, ir al campo, Ujú. qué sé yo, no sé, estar cierto tiempo aislado con personas. Entonces, eso sí genera ahí un poquito, no un poco, genera algunos problemas, lo Ujú. que es un eufemismo ya, porque en realidad no son problemas, es algo más allá que eso.
pero yo creo que lo importante, o sea, pensando en mí misma, o creo que para otras chicas que están interesadas en entrar en la paleontología, creo que lo más importante es generar redes, porque generar articulación con otras mujeres, con otras personas que estén haciendo ciencia. Porque yo creo que, honestamente, el aislamiento y esa generación de una burbuja hace que situaciones complejas asociadas al abuso, a la vulneración, a la violencia, prevalezcan, porque nadie habla de la realidad. Es lo que nos pasaba con la columna, eso, no me pasaba solo a mí. Entonces creo que si me preguntasen, yo creo que la clave para para poder tener una, no sé, un desarrollo sano y poder generar una carrera, sería siempre tener los ojos abiertos y articular con otras mujeres, con otros grupos, generar grupos seguros, espacios seguros y nunca queda, y bueno, yo sé lo difícil que es hacer esto porque las víctimas nunca tienen la culpa, evidentemente, pero sí tener cuidado y ser observadores del resto, o sea, auto mirarse, auto percibir lo que está pasando, pero también poner ojo al resto. Y esto es complejo igual porque la academia es altamente jerárquica. Sí. Entonces, es un poco, a veces imposible decir cosas, imposible denunciar, a pesar de que existan estos reglamentos institucionales y bla, bla. Va un poquito más allá. Pero sí creo que en la medida que dejemos de ver a las otras mujeres como una competencia académica o científica o lo que sea, que las veamos como un referente, como una persona en quien inspirarse. Yo creo que eso es súper, al menos para mí ha sido súper bueno, porque es un cambio de paradigma. O sea, yo también te digo, o sea, eh, con distintas cosas que han pasado, he un poco reflexionado respecto a, chuta, yo también a veces veía a a mujeres, no las veía como como un soporte, sino que, claro, las veía como, bueno, cada una en su mundo y hace sus propias cosas y eventualmente nos vemos en un congreso y nunca más. Pero yo creo que eso no es lo correcto, sino que sí, tenemos que articularnos, conversar, darnos cuenta que tus dificultades son también mis dificultades y si trabaja y el colectivismo Ujú. básicamente rompe un poco estas barreras. Que, y ahí con eso se pueden seguir ocupando espacios, porque las personas que abusan no van a cambiar su mentalidad por mucho que nosotros nos paremos con un cartel. El tema es que tenemos que ocupar los espacios e incomodar a estas personas para que Ujú. nosotras sigamos ahí creciendo. O sea, digo nosotras, en general, todas las mujeres crezcamos y otras comunidades también sigan creciendo y ocupando y empoderándose de los espacios. Claro, no, totalmente de acuerdo. Y yo lo puedo decir que admiro las admiro a ustedes, que además son más jóvenes que yo y que están haciendo cosas bien interesantes. Tú llegaste a Forbes, o sea, o sea, un pedazo de revista que pocas personas pueden llegar. Y yo dije, ¿una paleontóloga chilena en Forbes? ¿Cómo pasó eso, Anita? Platícanos. Mira, fue bastante inesperado, la verdad, y yo creo que un poco anticlimático, pero no, simplemente que yo creo que por eso es tan importante tener un poco de perspectiva de género y perspectiva en general, o sea, tener una noción multidimensional de las cosas. Sucedía que en ese tiempo, creo que eran tiempos pandémicos también, a veces el tiempo, la pandemia fue interesante en muchos Parteaguas. aspectos. Sí, sí, fue un poco dramático, pero interesante a la vez. Había como una campaña, digámoslo así, de Forbes para poder destacar a investigadoras, ¿ya? De Latinoamérica, ¿ya? Entonces, ellos, a través de este periodista, querían conocer historias, querían conocer qué es lo que sucede en la paleontología, o sea, no la ciencia latinoamericana, conocer nuevas caras, porque obviamente hay una hegemonía de quién, cómo y qué dicen, quién hace ciencia, entonces querían conocer. Y en una de esas me contactó este periodista Andrew Wright,
Y empezamos a conversar un poquito acerca y ahí un poco hablamos de lo relevante, que en este caso lo relevante que era estudiar focas fósiles, cómo nos entregaban información del cambio climático, cómo podíamos aprender de los ecosistemas del pasado, etcétera. Entonces ahí conectar un poco y yo creo que la ciencia em, es muy importante, pero la ciencia también es política, porque a través de... es un acto de rebeldía incluso, donde nos permite un poco avanzar en ciertos conoceres, ¿ya? Y permiten dar relevancia a cómo ciertos pensamientos hegemónicos o ciertos patrones, o digamos, patrones del conocer, se van acentuando. Entonces la paleontología nos permite mirar hacia atrás, a empezar a reconstruir y ahí un poquito abordar estos paradigmas de qué es lo que ocurre, dónde se origina la vida, dónde no, un grupo evoluciona, por ejemplo, cómo no. Entonces, creo que es una oportunidad súper importante que tiene la paleontología. Y con eso ahí empezamos a reflexionar un poquito con el periodista y ahí es como nace esta nota que fue súper, me gustó harto, me gustó un poco el enfoque que se le dio y fue inesperado un poco, pero fue bueno. Wow. No sé, yo nunca había visto una paleontóloga en Forbes. Entonces, sí, cuando vi la nota dije, wow, ¿qué está pasando? Wow, pues una trayectoria increíble la que has tenido, Anita, y creo que a mí me da mucho gusto que las chicas se atrevan a elegir la paleontología. Como bien dices, creo que hay un miedo porque está esta parte de campo, de que te tienes que exponer a cosas que son rudas y que a lo mejor no todas tienen esa madera, ¿no? Pero se atreven, pero como que se avientan, como que solo es pensada para chicos, y entonces dices, híjole, pues no sé si me puedo aventar, pero pues las que van de avanzada delante de nosotros lo han hecho y como que tú dices, bueno, pues si ella pudo, yo también, ¿no? Y entonces ahí como que vamos todas unas detrás de las otras y vamos haciendo esta unidad, como tú decías, de, pues nos hermanamos y entre todas vamos haciendo Ujú. una brecha de mujeres en la paleontología en Sí. Latinoamérica. Y creo que eh, ustedes hicieron un escaloncito para las que vienen atrás y eso es súper padre decir, no, pues esta chava, ¿qué crees? Pues ya estuvo aquí y allá y ya protestó de que, oigan, para los latinoamericanos no es tan fácil como para ustedes, ¿no? Es su idioma Ujú. madre, qué padre, pero agarren la onda, no es lo mismo de este lado. Y alzar la voz así, a mí me pareció un acto tan punk, de decir, oye, tranquilos, ¿no? No estamos jugando tan parejo todos, estamos en una cancha que es bastante desigual y que unas chavitas, porque además ustedes son muy jóvenes, que unas chavitas se pusieran a hablar de eso, dije, wow, bravo, bravo por eso y que están dando otra expectativa para las chavas que vienen atrás de ustedes. O sea, si la señora que ahorita nos está preguntando, es que mi hija quiere estudiar paleontología, sí se puede, señora. O sea, ve a estas chavas que están haciendo Ujú. cosas nuevas y que además están alivianando un poco más el camino. O sea, a lo mejor para nosotras que íbamos para atrás de las que apenas iban abriendo brecha, pues toda te encontrabas con una roca pesada de un lado y del otro, ¿no? Pero ahorita a lo mejor el camino ya es más abierto y esperemos que para las que vienen atrás de nosotros el camino ya sea así como que, bueno, ya no tienes que lidiar con estas cosas, puedes pensar en algo más y la paleontología puede avanzar un poco más a partir de ese camino que ya está liberado. Y eso sería increíble. Sí, de hecho, creo que es súper importante el punto que estás haciendo. O sea, nosotros cada uno con lo que decía, nuestras pequeñas plataformas o esta pequeña visibilidad que nos da nuestra investigación muy pequeñita, es importante, creo yo, empoderarse de eso y utilizarlo en la medida que cada una se sienta cómoda haciéndolo. O sea, y tampoco creo que es justo imponer del cómo debe ser una mujer en ciencia ni cómo debe amplificar la voz o no de otras mujeres. Creo que eso es complejo, pero sí, cada persona dentro de su rango está conforme o se siente con la capacidad de bienvenido sea.
Y otra cosa que también estaba ahí asociado a lo que tú estabas diciendo, creo que es importante visibilizar otras dimensiones de la paleontología, porque siempre se tiene ese estereotipo de bueno, usualmente los hombres que van al campo con unas mochilas y un martillo de este porte y, y como que van así súper rudos y qué sé yo. Y no necesariamente la paleontología es solo eso, o sea, puede tener un componente de campo importante, pero puede que no. Y esto yo creo que es relevante para mujeres, en especial porque usualmente las mujeres son las que se dedican a las labores de cuidado, tienen que dependientes y etcétera. Entonces la libertad de ir al campo no es necesaria, es más bien un privilegio más que una parte de de la gama de oportunidades que puedan tener. Entonces, con eso, yo creo que es bueno hacer ver que la paleontología también puede implicar no ir a terreno, sino que ir a un museo, estar visitando. Yo estuve 8 años, 8, 9 años haciendo investigación en museos. O sea, también tuve un componente de campo, pero no necesariamente no hubiese escrito algunos papers si no hubiese estado ligado al museo. ¿Entiendes? Entonces creo que es importante, y eso no solo para las personas que tienen labores de cuidado o dependientes, pero también las personas que tienen algún tipo de discapacidad o problema de movilidad, etcétera, porque eso sucede y hay muchos y muchas paleontólogas que no pueden ir al campo por estas razones y aún así son referentes a nivel mundial. Entonces, el hecho de asociar la paleontología con solo ir al campo, creo que sesga un poco la disciplina y es maravilloso ir al campo, pero no necesariamente es lo único, ¿ya? Y eso es importante para las chicas también saberlo. O sea, uno puede hacer paleontología en otras esferas, depende mucho de en qué te quieres orientar, cómo quieres plantear tu investigación, cuál es tu mirada hacia el pasado. ¿Qué evidencia o qué herramientas necesitas para contestar tus preguntas? A veces hay personas que son paleontólogas que solo ven bases de datos y que reconstruyen la vida solo mirando Stephen bases Jay de datos. Gould, Stephen Jay Gould, o sea, el paleontólogo más importante de nuestra época, creo que nunca fue al campo, o sea, se la pasaba en gabinetes, las colecciones, porque ustedes no saben la cantidad de fósiles que se han colectado y que no se han estudiado, y que están alojados en colecciones científicas. Y además la otra, que ahorita que tú hablabas de eso, ahora la paleontología con la tecnología que tenemos en nuestras manos la estamos analizando desde otra perspectiva que nos está cambiando el punto de vista a veces de manera muy radical, ¿no? Entonces, realmente a veces ni necesitas ir al campo con las cosas que ya están ahí acumuladas de 1800, de 1900, Ujú. las pones bajo la tecnología que tenemos ahora bajo las manos y hay una nueva cosa que ver en la historia de la vida del planeta, ¿no? Dices, wow, Exacto. exacto. Entonces, Sí, pues sí, como dices, el campo no tiene que ser una limitante. sí, totalmente. O sea, tenemos que entender que el trabajo de campo es para muchas personas, para muchas comunidades, es más bien un privilegio y no un Ujú, requisito. Y no tiene que ser un requisito, porque ir al campo es caro, muchas veces es demandante física y mentalmente. Entonces, y no necesariamente tiene un éxito asegurado. No siempre vas a encontrar los fósiles que querías ujú. encontrar, etcétera. Entonces, creo que hacer énfasis en estas otras dimensiones, en estas otras formas, es importante. Y yo creo que puede acercar a muchas niñas, sobre todo al área científica. Sí, claro, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, pues te voy leyendo, Anita, acá los comentarios que hay en Facebook. Está por acá Fernanda Arrau, dice, hola, Anita, y pone corazoncito. Por acá, María José Landeros Muñiz, grande Anita y dos palmaditas. Esperanza Reyes Sánchez dice, seca Anita, seca Anita. Eso es algo? ¿Seca? ¿Qué Es significa? chileno, es un modismo chileno que es como, que es ¿Como chido? como chido, exacto. Va, seca Anita. Por acá, conociéndote un poquito más, mira, qué padre. Jocelyn Manfroy, maravillosa Anita, César Gran Torres paleontóloga. García. Ah, mira, Jocelyn, ¿qué hace Jocelyn?
Ella es paleobotánica de Ah, Brasil y que está trabajando acá, somos colegas acá en Cian, Atacama, así que esto oye, es un gran trabajo que ha hecho esta institución porque ha congregado no solo a Jocelyn, bueno, Martín, que también es paleontólogo, nuestro jefe, Ivana, que es preparadora técnica, paleontóloga de Argentina. Entonces tenemos un equipo predominantemente de mujeres, entonces ahí puedes ver la diversidad wow. de especialidades, un poco de experiencia en una institución. Creo que es bastante único. Wow, pues Jocelyn, si nos sigues viendo, tienes que venir a dar una plática a GeoExplora para conocer tu trabajo. Muy bien, por acá César Torres García. Saludos desde Mérida, Adrianita, que sigan los éxitos. Mira, saludos acá desde Mérida, nuestra península acá en el sur. Fernanda Arrau dice, y ojo, no todas las mujeres son sonoras en la academia. También existen científicas machistas que te hacen la vida imposible. Oh, pero por Sí, supuesto, por supuesto. totalmente. Es un gran punto y eso da para otra charla, otra Claro, conversación. claro, claro. Y sí, son estos frenos que tiene muchas veces no nomás la paleontología, la academia en general, que son mujeres formadas bajo ese patriarcado que no se pueden quitar de encima y que, pues sí, literalmente hacen que la ciencia avance un poquito, Y que a veces es más una forma de lento. subsistencia. Oh, sí, porque pues estás en el grupo de chicos, eres del club de Toby y me tengo que comportar como tal. Sí, claro. Por aquí, Rosy Ibarra dice, maravilloso ejemplo para las futuras científicas. Claro. Jocelyn Manfroy pone el músculo, una plantita y la pica de los paleontólogos. Genial. No, pues qué maravilla que hayas venido, Anita. A mí, creo que invité a esas trayectorias que a mí personalmente me han volado la tapa de los sesos, porque digo, no inventes, están bien chavos y ya hacen cosas bien interesantes. O sea, no quiero ver lo que hacen dentro de 20 años, ¿no? Y esta parte de que puedan regresar a su país, a mí me parece un refresh de decir, no todo está perdido, ¿no? O sea, están llegando estas personas que tomaron como esos conocimientos, sí, de la parte colonialista, de la gente que lleva más tiempo haciendo ciencia, sí, pues no nos queda de otra, ¿no? Pero pues regresa ese conocimiento a nuestros países, a nuestras localidades, a los lugares en donde están saliendo los fósiles, y ustedes a la vez yo creo que pueden hacer una escuela de chilenos en la parte norte, que esos chavitos que se levantan en la mañana en la costa y de repente ven un fósil y dicen, ¿qué es esto, no? Y que ya haya ahí un paleontólogo que les diga, mira, pues esto es una ciencia que estudia los organismos del pasado. Ah, pues me puede interesar y puedo hacer una carrera de eso. Eso está, No, es como un sí. nuevo renacer de la Latinoamérica. No, de todas maneras, o sea, creo que contribuir con un pequeño granito al desarrollo, yo creo que el nivel de la paleontología latinoamericana y acá en Chile es muy buena, es muy alto, que muchas veces no se observa o no se aprecia como se debe desde afuera, e incluso Claro, desde adentro, porque hay mucho de esto de compararse con qué es lo que ocurre en Europa, qué es lo que ocurre en Estados Unidos, qué sé yo. Entonces como que se ve como la expertise local como de una segunda categoría. Y como que en el inconsciente siempre está de que hay ciertas personas, que usualmente son hombres, que hacen ciencia y que dominan el conocer. Pero creo que independiente de eso, el nivel de investigación en Chile y en el resto de Latinoamérica es tremendamente alto. Es competitivo, está al día. El tema es que es poco visible. Y otro problema que tiene es que no, la academia o el avance de la investigación no permea en las comunidades más generales. claro. Entonces ahí hay harto trabajo que hacer que no necesariamente tiene que ser el trabajo de uno como investigador. O sea, maravilloso porque muchos y muchas investigadoras tienen el ímpetu por traspasar eso, pero creo que ahí viene un trabajo secundario que tiene que ser tomado por quizás los gobiernos, las instituciones, porque hay personas que se dedican años de su vida a estudiar y trabajar en comunicación científica, periodismo científico, y esa es una labor que es importante reconocer. Acá en la institución que yo estoy
hay un grupo que solo se dedica a eso, por eso creo que a la divulgación, al periodismo científico. Rosy por ahí, que probablemente estaba escuchando, que es una labor súper importante, porque traducir la ciencia y todas estas palabras técnicas Ujú, que a veces ni uno se entiende, ¿ya? Pero traducirlas a un lenguaje donde haga sentido al resto de las personas y que conecte con un poco con lo que las personas conocen, yo creo claro. que esa es la clave. Entre más personas puedan hacer esa conexión, yo creo que más fácilmente se va a poder reconocer lo valioso que es la investigación en su propio país, en este caso en Chile, y ahí Ujú. es dejar de ver al resto como un referente, al resto, lo de afuera, como un referente, sino que realmente darse cuenta que se está haciendo, probablemente gente en tu propia comuna, en tu propia localidad, región, está haciendo investigación y está interpretando mejor el pasado del lugar donde tú vives. Entonces creo que es súper importante. Súper importante, porque además son como el intermedio entre la ciencia pues la gente de a pie que puede que le guste la paleo, puede que no, pero se entera de que eso tiene un valor científico y hace que también la otra cosa importante, que protejan su patrimonio, porque ya hemos visto ciertos casos en donde llegan europeos como Juan por su casa y esto es mío y con permiso y me lo llevo, Ujú, porque precisamente la gente desconoce qué valor tiene eso para la ciencia en su país y que además hay gente, como dices, súper preparada en su país que lo puede estudiar, que no hay ninguna necesidad de que ese material salga de su país y que los quiten y les quiten esos tesoros que pueden muy bien ellos disfrutar en un museíto o alguien, un investigador, haciendo realmente un análisis de ese registro ujú. fósil, porque pues ahí está la gente preparada. Entonces, Sí, muy buena observación eso de que hay que difundir, hay que divulgar lo que se conoce de las localidades para que también la gente se identifique con ese patrimonio ujú, paleontológico y lo defienda y exacto. defienda a los que lo estudian, como es tu caso. Exacto, y esa conexión yo creo que es clave, es realmente crucial que se haga ese puente entre las personas a pie, como tú decías, y las investigadoras, porque si no es conocimiento muerto igual. O sea, ¿qué sacamos que seguir publicando en X revista, otra Ujú. revista con el impact factor más alto, más bajo, el que tiene el, no sé, el cover más bonito, pero si ese conocimiento queda solo para las otras 50 personas en el mundo que, sí, que entiende plenamente o que sigue o le interesa lo que uno está haciendo, Ah, no tiene sentido. sí. Entonces, esa conexión es la que hay que hacer y yo creo que hay que todos tratar de remar hacia el mismo lado. Claro. Por acá está tu institución, CIAHN Atacama. Dice, Cian. gran equipo de investigación en Cian, Atacama. Mira, te echan las porras. Por acá, Doc JB dice, un súper saludo a la doctora, al Cian y el tremendo patrimonio de la tercera región de Chile. Un saludo desde La Serena, desde el Museo de Cazameteoritos. ¡Wow! Uh, Muy bien. Pues ya es bien tarde en Chile, perdón por estos horarios, pero es que cuando hacemos el en vivo aquí en México y todavía son horas decentes, pero pues yo creo que ya por allá casi van a ser las 10 de la noche. Gracias por conectarse. Y por aquí Rosy Ibarra dice, sí, es un bonito desafío que la ciencia sea entendible e interesante para toda la comunidad. Justo este link que decías muy bien sobre traducir un poquito lo que dicen los científicos pues a la gente que no estudió paleontología. ujú. Literal. Sí, ujú. Pues muchas gracias, Anita. Súper interesante esta plática. Nosotros te seguimos la lupa en tu trayectoria. Esperemos que sigan los éxitos, que sigan los papers. Cuando saques este super paper que nos dijiste de colonialismo, no dudes en venir aquí a GeoExplora a platicarnos un poquito de eso. Es, creo que es súper interesante poner la lupa en temas de colonialismo, pero también de cuestiones de género y cuestiones de que los latinoamericanos estamos en otro nivel de la cancha, pues para hacer comunidad y no sentirnos tan solos de repente cuando nos Sí. rechazan un paper así de, es que tu apellido decía Martínez, ¿no? Según, no hay un inglés perfecto en el paper.
Pues Sí, sí, tal claro cual. que no lo hay, porque, o sea, crecí en México, ¿no? Mi inglés me llegó en la prepa o en la universidad, pues no va a ser así como que súper fluido. Pero muchísimas gracias por traer estos temas a la mesa en la paleontología. No, gracias a ti, Adriana, y bueno, y todos los geoexploradores, exploradoras. Gracias por invitarme. Siempre es muy grato hablar de estos temas. Creo que es necesario hablarlo. O sea, la ciencia en sí misma es increíble, es apasionante, es lo que más me gusta. Pero creo que es importante no olvidar que la ciencia está hecha por y para personas. Entonces, por mucho que digamos que la ciencia o que los resultados son objetivos, la objetividad y todo esto, en verdad tiene la interpretación de nuestros datos está dado por nosotros, por las personas, y nosotros estamos dados por nuestro contexto social. Claro. Entonces, hablar de esto realmente es hablar de ciencia y agradezco el tiempo y la plataforma para poder seguir conversando de eso, así que gracias. Gracias. Pues, exploradores, esperamos que les haya gustado esta plática. Y el próximo jueves tenemos al doctor Sebastián Apestejía, que nos va a contar de él cómo lo hizo desde Argentina, que supongo que también fueron otros tiempos y también que ahora son otros tiempos y tienen otras políticas y justo no podemos entender el desarrollo de la ciencia sin el contexto político. Y Argentina ahorita está teniendo un mega onda política. Entonces, vamos a ver también cómo la están pasando por allá y cómo llegó a Pestejía así a interesarse por los organismos del pasado. Pues muchas gracias, Anita, un abrazo hasta Chile y no dudes de verdad en venir de nuevo cuando tengas noticias de algún otro paper. Muchas gracias de nuevo y nos vemos. Gracias, exploradores, nos vemos el jueves. Adiós.